Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hoy en la cabina ganadera tenemos como invitados especiales al químico farmacobiólogo Alejandro Valdés Silis, gerente general de ABEPSA, al médico veterinario zootecnista Itzcoal Aquino, quien nos platicará acerca de las recomendaciones para el uso eficiente de antibióticos, duración de tratamientos, así como del uso indebido que le dan al medicamento. Él es maestro y doctor en ciencias de la producción y de la salud animal, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, impartiendo las materias de farmacología veterinaria en la licenciatura, farmacología en pequeños rumiantes en posgrado. Además, es médico veterinario zootecnista certificado en el área de bovinos con CERVET desde el año 2018. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT desde el año 2019. Ganador en la convocatoria de casos de éxito en el licenciamiento durante el 5º Congreso de Transferencia de Tecnología de la red OTT en 2016. Ganador del primer lugar en la categoría de doctorado del premio SFM Fundación UNAM para la innovación farmacéutica del año 2018. Además, con actividades de tesis dirigidas y varios artículos publicados en revistas científicas internacionales, entre otros. Bienvenidos, es un placer recibirlos. Médico, ¿qué es la resistencia a los antibióticos y cómo afecta en la producción pecuaria? Bueno, primeramente debemos de considerar que las bacterias son organismos vivos y como tal tienen la capacidad de adaptarse para sobrevivir. Entonces, la resistencia a los antibióticos serán todos los cambios que generen las bacterias para poder sobrevivir a la actividad de los antibióticos. ¿Cuáles serían las consecuencias iniciales? Pues que estos antibióticos ya no sean eficaces para llevar a cabo su función. Una problemática que se presenta en este caso es que las bacterias pueden desarrollar resistencia a diferentes antibióticos. Entonces, si no se previene este uso indebido, se puede fomentar el desarrollo de resistencia y puede llegar el momento en el que ninguno de los antibióticos llegue a ser eficaces contra las bacterias presentes en nuestros animales. Por otra parte, estas infecciones entonces van a persistir por más tiempo, ya que ningún tratamiento podría llegar a ser eficaz, y además esto nos puede llevar al riesgo de la propagación de las enfermedades infecciosas. Por otra parte, otro de los grandes afectaciones en nuestra producción pecuaria se refleja en el costo, debido a que tenemos que pagar nuestros tratamientos. Si nosotros utilizamos nuestro primer tratamiento y no lo utilizamos correctamente, pues va a llegar el momento en el que tengamos que recurrir a un segundo tratamiento, o un tercero, o los que sean necesarios. Pero desafortunadamente, llegar a estos casos es porque no se utilizó correctamente el primer tratamiento y se continuó con estos costos de tratamiento. Además, dentro de esto también se encuentra el tiempo de la administración de nuestro tratamiento, porque puede ser que llevemos unos días de nuestro primer tratamiento, otros días de nuestro segundo tratamiento y así sucesivamente. Y al terminar todas estas aplicaciones, pues ¿cuánto tiempo nos habrá llevado? Y durante ese tiempo que el animal está enfermo y que no se ha recuperado, pues también hay que considerar que el animal ya perdió peso, redujo su consumo. Entonces, estas pérdidas de peso son pérdidas productivas, pérdidas que se van a reflejar posteriormente y que para el animal será más difícil regresar a su condición corporal inicial y le va a regresar a ella. Además, en el caso de las vacas productoras de leche, pues durante la administración de estos tratamientos no podemos utilizar esta leche porque va a tener residuos de medicamento. Y una vez
que terminemos con nuestro tratamiento, todavía debemos esperar el tiempo de retiro para poder utilizar esta leche para todos los productos y subproductos. Entonces, todo esto junto representa una gran inversión o un gran gasto por parte del productor que se podría reducir utilizando los tratamientos correctamente desde el inicio. ¿Y qué ventajas representa para el productor realizar un uso responsable de antibacterianos? Eh, Lo que nosotros hacemos cuando administramos un tratamiento es esperar que este funcione. Entonces, la primera ventaja que podemos considerar es obtener un efecto terapéutico adecuado. Para que un antibiótico funcione, tiene que estar en las concentraciones suficientes en el sitio de infección y tener contacto con los microorganismos. De esta forma, puede llevar a cabo su efecto. Si no se utilizan correctamente, pues no vamos a tener este efecto terapéutico. Una vez que lo tenemos, otra ventaja sería la disminución del desarrollo de resistencia, porque si nosotros logramos matar o evitar el desarrollo de las bacterias que estén involucradas en nuestra infección a tiempo y lo hacemos con las cantidades suficientes de antibiótico, entonces evitaremos que éstas tengan esa capacidad de desarrollar la resistencia y posteriormente transmitirla a otras bacterias. Además, si nosotros utilizamos de forma responsable y utilizamos las dosis adecuadas, podemos reducir el riesgo de la presentación de los efectos adversos. A veces, tratando de obtener estos resultados terapéuticos, se llegan a utilizar incorrectamente dosis más elevadas a las recomendadas. Y el problema con esto es que en lugar de tener el efecto terapéutico, estamos predisponiendo a la presentación de los efectos tóxicos que pueden ser aún más graves para la salud de nuestro animal ya enfermo. Y además, todo esto junto, pues siempre nos llevará a un ahorro en el costo del tratamiento, porque es mejor invertir 7 días de tratamiento bien utilizado y teniendo el resultado que nosotros buscamos, que utilizar unos días unos tratamientos, otros días tratamientos, pero ninguno utilizarlo de forma correcta. ¿Y qué debemos considerar para establecer un uso responsable de los antibióticos? Lo que siempre debemos de considerar al administrar cualquier antibacteriano es primero realizar un diagnóstico correcto. Si nosotros sabemos cuál es la infección o cuál es el problema que tenemos en nuestros animales, será más sencillo llegar a la decisión del antibacteriano correcto. Pongamos el ejemplo a la diarrea. La diarrea no es una enfermedad. La diarrea es una signología. La diarrea se puede presentar por diferentes causas. Una de estas puede ser por infecciones parasitarias, por infecciones por virus y por infecciones por bacterias. Entonces, nuestros antibacterianos solamente actuarían contra las bacterias. Y además, no todos se actúan contra todas las bacterias. Son de espectros muy específicos. Por otra parte, también tenemos otras causas no infecciosas de diarrea, como puede ser los cambios de dieta. Entonces, si nuestra causa de diarrea no es infecciosa por bacterias y es por estos cambios de dieta, estar administrando un antibiótico, lo único que puede fomentar es matar las bacterias que están en el intestino, las que se están adaptando a este cambio de dieta y, como consecuencia, podríamos fomentar el que continúe este problema de diarrea y no detenerlo. Además, como les menciono, los antimicrobianos, los antibacterianos, pues sí tienen espectros específicos. Entonces debemos de saber cuál es el microorganismo involucrado en este caso. Si nosotros tenemos este problema de diarrea y ya determinamos que es por una cuestión por bacterias, pues debemos utilizar un antibacteriano que sí tenga el espectro contra estas bacterias involucradas. No existe un antibacteriano que mate a todas las bacterias. Los antibacterianos
matan mejor a unas bacterias que a otras, e incluso también las pueden llegar a matar con diferente nivel de eficacia. Así que conocer nuestros microorganismos involucrados también es muy importante. Y finalmente, pues respetar nuestros tiempos de dosificación. ¿Por qué? Porque debemos asegurar que las cantidades de antibiótico estén presentes en el sitio por el tiempo adecuado. Si nosotros solamente administramos una vez el tratamiento, lo que podemos fomentar es que en algún momento tengamos todavía bacterias vivas expuestas a pequeñas cantidades del antibiótico. Y será esta exposición a las pequeñas cantidades del antibiótico lo que permitirá que las bacterias comiencen a generar todos estos cambios que les permitan sobrevivir a los antibióticos. Médico, y en caso de que el tratamiento falle, ¿podríamos considerar que las bacterias ya son resistentes? No necesariamente. Podríamos estar cometiendo errores en la dosificación, como les mencioné anteriormente, que sea lo que nos esté llevando a la falla en nuestras terapias. Entonces, lo primero es determinar si hemos o no elegido el antibiótico correcto. Posiblemente tenemos un problema y estamos infeccioso y no estamos utilizando el antibiótico correcto y no significa que las bacterias sean resistentes. Simplemente el antibiótico desde el inicio no tenía la capacidad para actuar contra esas bacterias. Otra opción sería administrar dosis inferiores a las recomendadas. Como les menciono, el antibiótico debe de entrar en contacto con las bacterias en cantidades adecuadas, superando su concentración mínima inhibitoria. Si esto no se logra, las bacterias no son susceptibles al efecto de nuestro antibiótico. Posiblemente esté muriendo una pequeña cantidad de bacterias, pero no estarán muriendo todas las suficientes como para reducir la infección. Otra cosa que también puede afectarnos y no está relacionada con una resistencia es que no estemos administrando el tratamiento por el tiempo suficiente. Les mencionaba, si nosotros administramos solo una vez, eso no nos garantiza que el efecto se vaya a presentar. Los antibióticos, cuando son desarrollados, también son evaluados para conocer cuál sería el tiempo de exposición que se requiere para llegar a su mejor efecto. De ahí que tengamos diferentes duraciones de tratamiento. Tenemos algunos antibióticos que se pueden utilizar por 3 días y algunos que pueden incrementarse hasta 5, 7 días o más, dependiendo del microorganismo y el antibiótico. A esto también debemos de considerar nuestro intervalo de dosificación. Si nosotros tenemos un antibiótico que se debe dosificar 2 veces al día y solo lo dosificamos una vez al día o lo dosificamos cada 48 horas o cada 3 días, nosotros estamos administrando antibiótico, pero el antibiótico se va eliminando del organismo y las pequeñas cantidades que van quedando y ese tiempo sin antibiótico también van fomentando el desarrollo de resistencia. Otra posibilidad que nos pueda generar fallas en nuestro tratamiento es utilizar las vías de administración incorrectas. Los antibióticos deben de permanecer en contacto con las bacterias por un tiempo necesario dependiendo de cada uno de ellos. Si nosotros llegáramos a utilizar, por decirlo así, todos los antibióticos por vía intravenosa, creyendo que como todo va a estar en la sangre de forma inmediata, podríamos tener un mejor resultado, esto no es cierto. Hay antibióticos que sí tendrán mejor efecto por la vía intravenosa y hay antibióticos que tendrán un muy buen efecto por vía oral, vía intramuscular o la vía subcutánea. Si nosotros utilizamos antibióticos de rápida eliminación y lo hacemos por la vía intravenosa, es posible que después de 4 horas, 6 horas, ya no tengamos concentraciones suficientes. Entonces, debemos estar respetando las vías recomendadas porque así fue como fueron evaluados para obtener su mejor eficacia. Además, siempre debemos de considerar que el antimicrobiano debe de tener contacto con nuestro microorganismo.
Si no lo tiene, no vamos a tener un resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de los rumiantes, de nuestros bovinos? Los bovinos tienen un rumen. Ese rumen tiene una gran cantidad de líquido. En un adulto, si nosotros estamos administrando los antibióticos vía oral, lo que va a suceder es que el antibiótico primero se diluya en esa gran cantidad de líquido. Y además, esto lo va a inactivar. Y lo que quede, si es que queda un poco, pues empezará a matar unas cuantas bacterias en el rumen, lo cual tampoco es benéfico. Entonces, administrar un antibiótico por vía oral en un adulto no es conveniente. En el caso de los becerros, sí es una buena opción y de hecho es muy recomendada y funciona muy bien porque en los becerros no está desarrollado el rumen. Y finalmente, otro caso que puede suceder que también puede no estar relacionado con la resistencia es inactivar el antimicrobiano antes de aplicar. Por ejemplo, cuando combinamos más de un producto en una sola jeringa, pues estamos combinando diferentes condiciones fisicoquímicas de nuestros principios activos que los van a estar inactivando. Así que también esa práctica nos va a llevar a una falla en el tratamiento y que esto no tiene que ver con resistencia previa de los microorganismos. Médico, ¿podría comentarnos algún ejemplo de uso incorrecto de antibióticos? Bueno, como les comentaba antes, tenemos este caso de la administración oral en adultos. Esto es común que llegue a suceder, pero ¿qué pasa en el caso de los becerros? Les mencionaba que los becerros sí se pueden utilizar y de hecho es conveniente y es muy funcional. ¿Cuál sería el problema aquí? Que, por ejemplo, antibióticos como las tetraciclinas, como la oxitetraciclina, por ejemplo, se llegara a combinar con leche. La oxitetraciclina es un fármaco que tiene la capacidad de unirse al calcio que está en la leche. Entonces, si tetraciclina se une al calcio de la leche, ya no tiene la capacidad de ingresar a las bacterias y llegar hasta su sitio de acción, y con esto va perdiendo su eficacia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mezclarlas con agua. Entonces, al mezclarlas con agua, no se presenta esta quelación, que es esta unión con estos iones metálicos, y se mantiene su actividad. Y con esto podemos administrar un tratamiento correcto y tener lo que nosotros estamos buscando. Por otra parte, pues también podemos llegar a tener otras interacciones entre nuestros medicamentos, de ahí que les menciono que no es conveniente estar mezclando fármacos en la misma jeringa y sin importar que nosotros sigamos nuestras medidas recomendadas de diagnóstico, conocer a nuestro antibiótico y conocer nuestros microorganismos, si no cuidamos correctamente nuestro producto, podemos también estar cometiendo un uso incorrecto de antibióticos. Ok. ¿Y qué debemos de hacer para cuidar nuestro medicamento y que funcione correctamente? Lo primero es, nuevamente, no combinarlos entre ellos. Cada uno tiene sus propias características, tiene sus propias condiciones de estabilidad, y si nosotros estamos haciendo estas combinaciones inadecuadas, pues podemos fomentar su inactivación. Por otra parte, también debemos de proteger nuestro medicamento de los factores medioambientales, como puede ser la exposición a la luz. La mayoría de los principios activos pueden llegar a inactivarse cuando entran en contacto con la luz del sol, debido a los rayos UV. Entonces, si nosotros estamos dejando nuestro medicamento directo a la luz del sol, no tenemos esta precaución de dejarlo en un lugar a la sombra, ahí puede haber una inactivación. Incluso en algunos casos, como las tetraciclinas, se pueden formar metabolitos tóxicos. Otra condición medioambiental también es la temperatura. No debemos estarlos exponiendo a temperaturas altas. Hay zonas del país que tienen un clima bastante cálido, y si nosotros todavía lo dejamos directo al sol, bajo este calor, o a lo mejor en algún contenedor, pero directo bajo el sol durante muchas horas, en un vehículo también
llegan a presentarse microclimas muy cálidos, entonces ahí se puede llevar a cabo una inactivación y degradación de nuestros medicamentos. También si nosotros los dejamos abiertos, los podemos dejar expuestos al oxígeno y puede haber modificaciones en sus condiciones iniciales. Así que dejar nuestro medicamento, por ejemplo, en los corrales, bajo el sol y abierto o con una aguja en la parte superior, eso va a estar permitiendo que se exponga a estos factores medioambientales. Y el último que podríamos considerar también es la humedad. Si nosotros lo dejamos, como les menciono, con todas estas faltas en su cuidado, pues vamos a promover su inactivación y cuando lo querramos volver a utilizar, pues este ya no tendrá la misma eficacia que hubiera tenido al inicio o si lo hubiéramos mantenido cerrado en su caja y a la sombra. Entonces, estos pequeños cambios pueden llevarnos a grandes diferencias en nuestro resultado. Médico, pues para terminar, ¿qué consejos adicionales puede brindar a los productores que nos ven a través de las redes sociales? Pues siempre recomiendo que debemos cuidar nuestro medicamento, eso es básico. Debemos de adquirir un medicamento de buena calidad. El problema que hay con casos como la adquisición de sales es que las sales no pasan por ningún registro. Un medicamento sí pasa por un registro, pasa por una inspección y debe pasar un control de calidad. Entonces, adquirir un medicamento de buena calidad siempre será indispensable. Y además, si hay dudas en los tratamientos o en la administración de estos medicamentos, pues asesorarse de un médico veterinario zootecnista, ya que este es el profesional de la salud encargado de la salud de los animales y que es experto en esta área. Ok. Químico, Alejandro, ¿algún comentario adicional que quiera proporcionarnos? Sí, claro. Nosotros nos hemos basado siempre en vender lo que sabemos con apoyo de lo que tenemos. Por eso contamos también con el apoyo del doctor Izcuatl. Tratamos de poner a disposición de nuestros socios, los llamamos socios más que clientes, factores o ayuda para poder utilizar mejor los antibióticos, que les sea ese costo-beneficio, como tanto mencionó el doctor, de una manera más eficiente. Estamos en una época donde la economía hay que cuidarla y no por eso tenemos que bajar la calidad a los antibióticos, pero si los ocupamos, como lo está mencionando el doctor Izcuatl, si lo sabemos ocupar, si ocupamos esas condiciones ambientales también, no solamente de uso de los medicamentos, se va a ver beneficiado nuestra economía. No solamente por el funcionamiento, sino por una mejor reacción con la contención de la enfermedad para la cual estamos aplicándolos. Ok, bueno, pues agradecemos la presencia de ustedes, de los dos, aquí en el programa La Cabina Ganadera. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. Bueno, antes quiero agradecer a la empresa farmacéutica veterinaria ABEPSA, SADCB, y a la Cabina Ganadera y a la Asociación Ganadera de Ezequiel Montes por esta invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Igualmente quiero agradecer mucho a la Asociación Ganadera, a la Cabina Ganadera, y comentarles que el médico veterinario Alfredo García, que es nuestro gerente de ventas, es el encargado de darle atención y estamos los 365 días del año. Precio, calidad y servicio es lo que nos caracteriza. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. Gracias. En un tiempo se llamó Corral Blanco, pero eso ya es historia, ya muy poco se acuerda, porque ahora ya es uno de los grandes y en la ganadería no tiene competencia. Con qué gusto te canto Ezequiel Montes, le
canto con el alma a toda tu grandeza, porque tienes puros hombres cabales y todas tus mujeres son de una real belleza.